Buenas noches, el día de hoy les vamos a hablar sobre antibióticos, antimicrobianos y reguladores de crecimiento en los alimentos. Mi grupo está conformado por Julián Cifuentes Urbano, Sofía García Chávez, Mauricio Laverde Torres y quien les habla, Stephanie Mondragón Claros. Bueno, en la actualidad ha surgido la necesidad de buscar alternativas de conservación en los alimentos, puesto que al pasar el tiempo se ha asociado el consumo de estos conservadores químicos como aquellas sustancias que van a desencadenar intoxicaciones en un grado leve a nuestro organismo. Varios estudios realizados establecen que el uso de antimicrobianos, reguladores de crecimiento y antibióticos en los alimentos son de gran utilidad y van a desencadenar siempre reacciones benéficas, siempre y cuando estén regulados por una norma que vaya a establecer las cantidades en los rangos permitidos de uso. Pues esto quiere decir que la adición de estos logren con el objetivo propuesto, ya sea controlar la producción microbiana y desencadenar el crecimiento requerido, ya que un uso excesivo de estos lo único que va a ocasionar son intoxicaciones en los consumidores y esto va a lograr un impacto desfavoreciendo la comercialización y el uso de los mismos productos. Ok, el día de hoy les vamos a hablar de antimicrobianos, reguladores de crecimiento y los antibióticos. Los antibióticos, bueno, cuando nos referimos a antibióticos presentes en los alimentos, nos remontamos a tiempos atrás, ya que estos han sido usados específicamente en el ámbito de la ganadería. Sin embargo, uno de los principales problemas para evaluar el uso y el efecto de estos antibióticos en la industria alimentaria es la falta de información fiable. Entonces, los antibióticos en esta industria específicamente siempre han sido usados en los piensos. Los piensos son los alimentos para animales, los cuales son considerados pues nutritivos y sanos. Y también pueden ser utilizados con otros fines, ya sea terapéuticos o profilácticos, que al ser adicionados también en los piensos van a constituir una de las vías de administración más usadas y lo que va a decir es como lograr hacer una premezcla medicamentosa a concentraciones relativamente elevadas y estas son dadas a los alimentos de los animales para que puedan mejorar su estado de salud. Estos también actúan como promotores de crecimiento, favoreciendo de esta forma el control de la flora bacteriana del animal, lo que se traduce en un mayor aprovechamiento de los nutrientes que va a tener el pienso y un aumento considerable del peso del animal. Tenemos los antimicrobianos, que estos pues son muy comunes en la industria alimentaria. Se han utilizado durante muchísimo tiempo los antimicrobianos sintetizados químicamente, pero estos han presentado algunos daños en la salud, por lo que se ha creado como un rechazo por parte de los conductores de productos procesados. Esto ha llevado como que al pasar de los tiempos a una búsqueda de nuevas opciones con uso de agentes antimicrobianos, pero de origen natural. Algunos de estos pueden ser obtenidos de hierbas, plantas y especias. Sin embargo, el aspecto más difícil en este proceso es la extracción, la purificación y estabilizar e incorporar dicho antimicrobiano en el alimento sin afectar como tal la garantía de calidad sensorial y seguridad del alimento en el cual se ha incorporado. En cuanto a los reguladores de crecimiento, pues estos son productos que van a permitir o ayudar con un mejor crecimiento de la planta. En general, estos productos son parte de hormonas vegetales que pueden influir en la fisiología de las plantas. Se centran principalmente en el crecimiento, floración y maduración. Y pues este efecto es producido por las hormonas y se da a un nivel celular. Eh, En sí, se conocen que los reguladores de crecimiento pues se pueden dividir en 5 grupos, los cuales comprenden las auxinas, las giberelinas, citoquininas, etileno y el ácido ascórbico. Listo. En cuanto al objetivo, es comprender y presentar los estudios de calidad actuales aplicados en los antimicrobianos, los reguladores de crecimiento y los antibióticos, basándonos en las regulaciones vigentes establecidas pues, en dichos productos y en estudios ya realizados que van a establecer su uso adecuado y así van a exponer sus avances de fabricación para día a día, mejorar sus composiciones y disminuir los efectos negativos en el ser humano, animales y plantas. La siguiente.
Bueno, en cuanto a los factores que afectan la eficacia de los productos, son tres, en donde los antibióticos y los antimicrobianos sufren de deterioramiento cuando la temperatura está elevada y se debe evitar la congelación. También los principios activos de los antibióticos y de los antimicrobianos van a sufrir fotosensibilidad. Y por último, está que los antimicrobianos van a ser solubles en agua de una manera limitada, así como también en las sales. En cuanto al alcance, pues es centrarnos en la industria alimenticia en base al control y calidad de los alimentos con respecto al uso de los antibióticos, antimicrobianos y reguladores de crecimiento para una producción de productos de calidad y que sean pues seguras para la población. En cuanto a la normatividad asociada, vamos a tener tres aspectos, en donde el primero es que va a existir la evidencia que va a relacionar el uso de los antibióticos en la agricultura con la pérdida de la eficacia de los mismos. Por ende, desde 1969, el Comité de Shannon propone establecer límites para su uso en piensos. En cuanto a las condiciones de uso de los conservantes, estos van a estar reglamentados estrictamente en todos los países del mundo, ya sea los conservantes alimentarios a las concentraciones autorizadas, no matan en general a los microorganismos, sino que solamente van a evitar la proliferación. Y por último, tenemos que el Ministerio de Salud va a hablar de un límite máximo de los residuos de medicamentos veterinarios en los animales, ya que también pues están destinados al consumo humano y esto va a englobar a los antibióticos, antimicrobianos y reguladores de crecimiento, entre otros con el fin de proteger la salud de la población. En cuanto a los métodos de ensayo, como primera instancia tenemos el uso de los antibióticos en la industria alimentaria y su contribución al desarrollo de las resistencias determinantes en la diseminación de la resistencia de la colistina. Bueno, dentro de la producción animal, consta de tres objetos, los cuales son evitar la propagación de la infección a otros miembros del grupo, la prevención de las infecciones, haciendo el tratamiento ya sea de una manera grupal, y por último, pues que va a ser promotor del crecimiento. Esto va a generar un aumento de peso en el 5%. También se va a dar una modificación en la flora microbiana intestinal, se adelgaza la pared de los heterocitos, que va a favorecer la absorción de los nutrientes y así aumentar la producción de vitaminas. Bueno, teóricamente conocemos 27 clases de antibióticos, los cuales 9 son los más utilizados en animales y 3 son los más vendidos, las cuales es la penicilina, los macrólidos y las tetraciclinas. Estas son aceptados por la medicina veterinaria y por otro lado, en el uso de los humanos no es aceptable por la resistencia que este puede presentar, en donde se habla del caso de la virginiamicina. El uso de agentes microbianos naturales en la conservación de frutas y hortalizas. Dentro del trabajo se encontró un método que mide la eficacia de los agentes antimicrobianos. Estas pruebas se dividen en in vitro y pruebas de aplicación o también conocidas como métodos de barrido. Este tipo de pruebas nos proveen información sustancial para determinar la eficacia de dichos compuestos. En la literatura se da evidencia de estos métodos en donde además se destacan los factores que pueden producir errores en la respuesta del microorganismo. Estos pueden ser la temperatura, la actividad del agua, los nutrientes y el pH donde el microorganismo esté alojado. Pero también depende del género, la especie y el tipo y la cepa de dicho microorganismo. La siguiente. La evaluación del efecto regulador del crecimiento en la regeneración in vitro de 5 cultivares élites de yuca. En este ensayo se tiene la finalidad de evaluar los reguladores del crecimiento de la ANA, el GA3, que es el ácido gibberilleico, y la BA, que es la benciladenina, en la regeneración in vitro de 5 cultivares élites de yuca, pertenecientes al Centro Internacional de Agricultura Tropical. Se constituyó de dos medios de cultivo llamados M1 y M2, cada uno con los 5 clones respectivos de la yuca. Así se generaron 10 tratamientos o variables.
El ensayo se llevó a cabo al azar con 3 repeticiones de cada sistema. Se determinó el número de nudos de vitroplantas colocadas posteriormente a 80 grados centígrados durante 96 horas y pesadas con el fin de determinar el peso seco. Por último, se realizó el análisis de la varianza. Siguiente. Ahora hablaremos de los materiales y los equipos que se usaron en los artículos previamente dispuestos. En los materiales de la sección anterior, se hizo un análisis bibliográfico describiendo la situación actual de posibles medidas de prevención en un futuro y observar el papel tan fundamental que tiene en la industria alimentaria. Las fuentes empleadas son PubMed, la AMPS, la SDC, informes de la SBAC, concluyendo que es necesario sensibilizar a todos y con esto nos referimos a los ganaderos, los veterinarios, los manipuladores de alimentos y consumidores, así como también brindar una buena información y las herramientas necesarias para optimizar estos procesos. En cuanto a los métodos para evaluar la eficacia de antimicrobianos naturales, los cuales serán de difusión en agar, dilución en agar o caldo, o gradientes de placa de prueba para desinfectantes, son pertenecientes a los métodos de evaluación de punto final. También están los métodos descriptivos en donde se dividen dos, los cuales son los ensayos de turbidimetría y las curvas de inhibición y muerte. En cuanto a los métodos aplicados, se encuentra en punto final y curvas de inhibición y muerte, y experimentalmente, el método más utilizado para evaluar estos antimicrobianos es la zona de inhibición o punto final. En cuanto al estudio llevado a cabo sobre los reguladores del crecimiento, mediante la multiplicación in vitro, el medio M1 fue el que presentó una mayor inducción a la regeneración de los cultivos que se evaluaron, presentando un buen crecimiento por parte de brotes y en las raíces. Esto significó que en este método hubo una mejor adaptación de las plantas a nivel del campo. En el método 2, en el que hay una agregación de benciladenina, se observó que fue un determinante en el desarrollo de las microestacas en los brotes y en las raíces. Siguiente. Bueno, en las conclusiones se llegó que es muy importante conocer y llevar a cabo un control de calidad a ciertos parámetros, como respecta en este trabajo, centrándonos en los antibióticos, antimicrobianos y reguladores de crecimiento, ya que es de suma importancia garantizar una calidad de los productos y alimentos, asegurando que sean seguros para el consumo y previniendo de riesgos que puedan afectar a la salud del consumidor. Por otra parte, ya conociendo el uso de cada uno de los productos que se evaluaron, es importante reconocer la importancia que tienen estos, ya que ya sea en el tratamiento de enfermedades para animales o como agentes conservantes o usados para modificar la fisiología de las plantas, todo esto se une al hablar de los residuos generales por esos productos que pueden estar presentes en los derivados de carnes, leches o huevos del animal que se obtienen. Dependiendo de la concentración, ya que a ciertas concentraciones muy elevadas estos residuos pueden resultar tóxicos, significando riesgo para el consumidor. Por ende, se deben establecer ciertos parámetros para controlar el uso de estos. Siguiente. Por último, en las recomendaciones, la finalidad de este trabajo es a nivel investigativo, centrándonos en dar a conocer cómo es el uso, el control y calidad de los antibióticos, antimicrobianos y los reguladores de crecimiento en los alimentos. Dentro de la industria alimenticia se tienen en cuenta algunos parámetros con el fin de mejorar la conservación de alimentos, así como también evitar la toxicidad de estos. La información que fue brindada será de dominio público, permitiendo así a las personas interesadas en el tema o que les atraiga esta información que adquieran conocimientos, ya que esto juega un papel importante en la salud, por lo que aconsejamos una lectura de dicha información para el consumidor, con el fin de mejorar ya sea su alimentación o por otro lado concientizar el uso moderado de antimicrobianos, antibióticos y reguladores de crecimiento en el sector agropecuario. Muchas gracias.